Los pasos previos para toda esta parafernalia pues serán de primeras desbloquear el bootloader de tu terminal. En el caso de los terminales Xiaomi, la compañía te lo hace de manera altruista, tardando quizá unas semanas en activársete, pero sin mayor problemas. En otros terminales, ahí ya no me meto, quizá tengas que enredar más. Después necesitarás un recovery personalizado tipo TWRP, realizar un backup de tus datos personales y sistema operativo actual. Y por último, instalar la ROM de Lineage más microG. Y si todo ha ido como la seda, pues reiniciar el móvil y empezar a trastear en el sistema. ¿Qué demonios es microG? microG es un servicio gratuito y de código abierto que trata de sustituir las librerías y servicios privativos y cerrados de la propia Google, y así evitar que supuestamente al no estar ni tan siquiera registrado en los servidores de la compañía, pues Google pueda monitorizarte, espiarte y bla 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 bla, a expensas en principio de perder todas las comodidades y facilidades que te ofrecen el registrarte directamente con una cuenta de Google en el terminal. Y después de una semana de uso, ¿qué conclusiones se pueden sacar al respecto? Pues bueno, que el sistema va a mar de bien. Si nos fijamos es eso, pues Android 10 en su versión 17.1 de Lineage, con las respectivas ventajas de que los desarrolladores te van a mantener actualizado casi semanalmente, incluso a versiones futuras de Android, ya sea 11, 12, si tu terminal más o menos tuvo fama o cierto interés por los desarrolladores para seguir manteniéndolo, claro. Los ajustes de microG que vienen a sustituir los servicios de Google, de base tendrías que hacer este check para que todo esté remarcado, incluso que la optimización de batería esté ignorada. Y luego para las notificaciones push-up, activar Google Cloud, que registrará tu terminal de manera anónima y donde se irán registrando las aplicaciones que requieren de notificación push-up, como WhatsApp, Wallapop, en este caso, también AmiFever, Evernote. Se puede ver la cantidad de aplicaciones que tiran del servicio de notificaciones sin venir a cuento. 4 Camera Pro, ya me dirás. Lightroom para enviarte publicidad. Pulsar para enviarte publicidad. El uso de batería en comparación con los servicios de Google es infinitamente menor por descontado. Todas las aplicaciones funcionan perfectamente, al menos las que yo ando utilizando, como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, incluso algunas de Google como el traductor o Notas, que quizá para un paranoico de la privacidad y el monitoreo de datos, pues luego tener instalado Instagram, WhatsApp y Facebook, pues un poco contradictorio, pero bueno, en aplicaciones como Facebook al menos puedes optar por una app alternativa a la oficial, que en el tema de batería está claro que seguro que sí te va a consumir muchísimo menos. Eso sí, Telegram está en su versión Telegram FOSS, que es una especie de port de la versión original de Telegram, habiéndole eliminado los servicios de dependencia a los mapas de Google y otras dependencias más como a las notificaciones a través de los servicios también de Google, etc. Algo que no funciona de base es la sincronización con las aplicaciones de Google. Para ello tendrías que registrarte con una cuenta altamente recomendable que no sea la habitual, porque si Google detecta que estás en un sistema operativo trapicheado sin sus servicios propios, pues puede que te la banee. Y una vez ahí, pues ya sí puedes sincronizar con Notas o Gmail o las aplicaciones que tengas instaladas. Aplicaciones alternativas a las de Google hay muchas. A traductor yo uso la de Google porque la verdad es que es buena y no tiene mucho rastreo por lo que se ve.
La de notas, pues hay muchas aplicaciones alternativas a notas. De todas formas, pondré toda la información respecto a aplicaciones alternativas y demás cosas que vaya mencionando en la cajita de descripción. Las apps oficiales para descargar aplicaciones de inicio viene con F-Droid, que es un mercado totalmente alternativo a las apps de Google. O sea que aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, ni van a aparecer. Como aplicación realmente sensata al Google Play Store sería Aurora Store. Es una especie de port de la aplicación original de Google, en la que puedes bajar todas las aplicaciones del Store oficial con sus respectivas actualizaciones, las que tengas instaladas. O sea, funciona muy parecido. Puedes entrar de manera anónima al Store o con una cuenta que hayas creado, como bien dije anteriormente, específicamente para MicroG, ya que si no te pueden banear por estar chanchulleando demasiado. Lo bueno de Aurora es que puedes incluso acceder a aplicaciones que no están disponibles en tu país o incluso que son de pago, de base. Un problema que se puede dar es que las aplicaciones que hayas comprado con tu cuenta original no aparezcan aquí, obviamente, ya que o estás accediendo de manera anónima o con una cuenta creada específicamente para MicroG, no vaya a ser que te banen. Otra cosa que falla es las compras dentro de las aplicaciones, ya que no hay coordinación con la API o servicios de compra de Google. Otro de los servicios que ofrece MicroG en sustitución a los oficiales de Google es la localización por redes Wi-Fi o de telefonía del terminal, para ahorrar en principio más batería que por la simple localización por GPS. Aquí deberías activar estos dos módulos y ya se vería funcional la localización a base de redes Wi-Fi o antenas de telefonía. Si estas dos pestañas permanecen desactivadas, solo localizará a través de la señal GPS. La función de GPS, como en Android original, pues activaríamos la ubicación y yo en mi caso accedería con Here y te posiciona inmediatamente. Eso sí, las aplicaciones que tiren de la API de los mapas de Google seguirán funcionando habitualmente, solo que con quizá alguna injerencia. Esto, por ejemplo, es WhatsApp, donde sí me está ubicando y podría mandar la ubicación. O en aplicaciones como Wallapop, por ejemplo, que hace uso de los mapas de Google, pues se van a ver perfectamente. O en aplicaciones de transporte público como Citymapper, donde me está posicionando perfectamente y los mapas se ven como en el Google Maps original. El consumo de batería, como se puede ver en ambas capturas, se ha reducido también drásticamente. Al no estar todo el rato los servicios de Google ahí en segundo plano o incluso el Play Store, pues hacen que las horas de pantalla se hayan incrementado unas 4 horas tan ricamente. Como punto negativo quizás a destacar podría ser la cámara de stock, la que viene con el sistema, que meramente cumple su función sin mayores alardes en opciones. En entornos con buena luminosidad, pues las fotos van a ser buenas, pero si nos encontramos ya en entornos de poca luz, las diferencias van siendo más notables, sobre todo en comparación con unos mejores software de cámara y algoritmos como los que incluye la Gcam de Google o la propia del sistema MIUI. Siempre será recomendable sustituir la cámara de stock por una de estas mencionadas. Otro apartado que no funciona es el desbloqueo facial, como si lo tenía en MIUI, aunque es algo que si estoy paranoico pues mejor no utilizarlo. Resumiendo, pues la experiencia con Lineage y sin las dependencias de los servicios de Google es bastante sensata. O sea que es altamente recomendable a día de hoy si te quieres desprenderte las dependencias de los servicios de Google y quitarte la paranoia del monitoreo y del gran hermano. Lo más sencillo y sensato es bajarte el sistema Lineage para tu terminal con MicroG ya integrado para evitarte quebraderos de cabeza.
Bueno, pues después de haberle dado un uso de varias semanas al equipo con Lineage con micro G, las conclusiones que se pueden sacar al respecto es que de ciertas cosas no funcionan ni para atrás. Las compras, por ejemplo, dentro de aplicaciones con Google Pay directamente no funcionan o se quedan colgadas. Véase, por ejemplo, en Fiverr. Aplico mi cuponcito, oye, que siempre no está de más ahorrarse unos cuartos, y al añadir forma de pago, esto se queda aquí en bucle indefinidamente. Otras aplicaciones que requieren del servicio de Google Pay o la API de SafetyNet, pues probablemente tampoco funcionen, como muchas de banca. Yo pongo aquí lo que se ve, Bankia es que se va, no te deja ni poner, se reinicia la aplicación. Otra aplicación como la de N26 inicia, pero muchas opciones como enviar dinero pues se queda aquí colgado en bucle sin llegar a acceder a nada. Gestionar tampoco. Aplicaciones que por ejemplo requieren ser logueado o registro para iniciarla tampoco van a funcionar. Inicio sesión con email. Nada, le vuelvo a dar y la aplicación directamente se cierra. Si inicio con Facebook, pues va a pasar tres pares de lo mismo. Parece como que se ha logueado, pero luego se queda aquí en bucle. O sea que muchas aplicaciones que requieran de loguearse o registrarse, pues va a ser imposible acceder a ellas o hacer que funcionen. La opción de envío de imágenes o vídeos a través de Chromecast pues tampoco está disponible, ya que la aplicación alternativa a YouTube como NewPipe no la trae por defecto, y si instalases YouTube igualmente creo que no iba a dar la opción a poder realizarlo. Otra cosa que se puede hacer un poco tediosa es sustituir todas las aplicaciones de Google por otras alternativas de código abierto, o simplemente aplicaciones que de base no quieren funcionar en el sistema micro G. Yo igualmente dejaré una lista al respecto en la descripción del vídeo. Y nada más, si te ha gustado, dale a like, suscríbete, comparte con tus amigotes conspiranoicos y hasta la próxima.